Hola, buenos días. Buenos y fresquecitos días. ¿Cuánto les gusta este clima? A mí también me gusta este clima, porque yo soy de lo fresco. Gracias a Dios por el calor, pero la verdad prefiero lo fresco. Muy bien, pues vamos a continuar. Yo he sido bendecido al estar analizando cómo pelear la buena batalla de la fe. ¿Alguien aquí le ha ayudado esta serie? Bueno, los demás lo siento, por lo menos a 3, 4 sí. Vamos a ver nuestro versículo base, ahí primera de Timoteo. Yo sé que quizás ya hasta se lo sabe de memoria, lo cual me da mucho gusto. Vamos a leerlo otra vez, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Traigo el nombre de mi esposa en mi vaso y en mi anillo de bodas. Digo, para que no se me olvide que estoy casado. Verónica y Verónica. Ya está por ahí, primera de Timoteo capítulo 6. Es importante esto de leer y meditar. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea. No dice huye, no dice escápate, no dice dale la vuelta, dice pelea. Pelea la buena batalla de la fe. La fe es una batalla y es la buena batalla, es decir, la mejor batalla que podemos pelear. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o declaración de fe delante de muchos testigos. Y bueno, esta sería la cuarta parte. Si usted no ha escuchado o no ha visto las 3 primeras partes, ahí en el canal de YouTube de la iglesia están las otras partes. Y vimos que es importante cuidar esa tentación de retroceder. También qué importante es oír las instrucciones de Dios para pelear la buena batalla de la fe. No se puede pelear la batalla de la fe sin oír al Señor. Y bueno, la instrucción que vimos la semana pasada, ¿cuál fue? Esfuérzate y sé muy valiente. Y acuérdese que la valentía es aventarse a hacer las cosas a pesar de tener temor. Y si usted llega a tener temor, ¿qué tiene que hacer? Métase al amor de Dios, como comer tacos, ¿se acuerda, no? Algunos sí fueron luego a la coffee a comerse los tacos. Me dijeron que si me dieron una lana para hacer el anuncio. No, simplemente fue un ejemplo. Bueno, hoy vamos a seguir viendo ahí en Josué capítulo 1. Otra cosa más que encontramos aquí para pelear esta buena batalla de la fe. Entonces vamos a leerlo porque esto está interesante y hay que entender la historia del pueblo de Israel. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. ¿Ya llegó a Josué? Vamos a leer desde el versículo 9 otra vez para retomarlo de la semana pasada, pero vamos a integrar lo nuevo. Dice 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciéndoles, pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo, preparen comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová su Dios les da en posesión. Fíjese el versículo 12, dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciéndoles, acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, les mandó diciendo, Jehová su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, sus hijos y sus ganados se quedarán en la tierra que Moisés les ha dado en este lado del Jordán. Mas ustedes, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de sus hermanos y ¿qué? Les ayudarán.
aquí vamos, necesito contarle, ¿qué está pasando aquí? Las tribus de Israel, ¿verdad? Eran 12, pero aquí vemos que cuando ya están frente a Jericó, está el Jordán, que es el río, están de este lado del río, ahí está el río y está Jericó. Había que cruzar el río Jordán para poder comenzar a conquistar o a poseer la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, antes del río Jordán sucedieron cosas bastante interesantes. El pueblo de Israel venía avanzando desde Sinaí, pues rumbo a la tierra prometida, y tienen que pasar por las tierras de Moab. Y ahí un rey llamado Og y Sehón, eran dos reyes, Sehón y Og, habitaban ahí y obviamente gobernaban esas tierras. Entonces el pueblo de Israel les pide permiso, sobre todo a Sehón, le pide permiso para pasar por su poblado, por su reino, por la calle principal. Le dice: mira, no vamos a comer de tus comidas, no vamos ni siquiera a beber agua de tus pozos, solo queremos pasar por tus ciudades, por tu reino. Pero Sehón, el rey, no quiso. Se enoja y en lugar de darles permiso, combate contra ellos. Es decir, se levanta en armas para pelear por el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel pues se saca de onda, pero consultan a Dios y Dios le dice a Moisés: no les tengas miedo, pelea porque yo te los entrego a estos dos reyes, al rey Sehón y al rey Og. Y así sucede, o sea, ellos pelean y Dios les da la victoria. Entonces, si se fijan, ya empezaron las guerras desde antes de pasar el río Jordán. Entonces, en esta área donde pelean, donde está este rey Sehón, ahí era una tierra muy próspera, era una llanura donde había muchos pastos. Entonces, cuando ganan la batalla, ¿verdad? Se quedan con las ciudades porque pues acaban con todo. Entonces, pues aquí hay ciudad, aquí vamos a reconstruir. Y la tribu de Rubén, que son los rubenitas, ahorita leímos esa parte, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, que son los gaditas, ¿verdad? Dijeron: oye, nosotros tenemos mucho ganado y además pues traemos muchos niños y nuestras mujeres, como que nos gustaría quedarnos a vivir de este lado del Jordán. O sea, no cruzar el Jordán, no poseer la tierra que Dios dijo, sino como que nos gustaría quedarnos de este lado. Entonces van con Moisés y le dicen su idea. Dicen: oye, mira, nosotros somos hombres de ganados, de mucha, pues sí, ganado, y tenemos además nuestros niños y nuestras mujeres, y esta llanura, este lugar como que nos gustó. ¿Por qué no nos dejas quedarnos aquí? Y ustedes pues que Dios los bendiga y váyanse. Estamos hablando de dos tribus y luego se añade la media tribu de Maná. Entonces fueron 2 tribus y media que deciden. Entonces Moisés dice: caray, pero Dios nos mandó para allá. No, que mire. Entonces Moisés dice: bueno, está bien, les voy a permitir que se queden de este lado, pero con una condición: que cuando lleguemos y comencemos a pelear para obtener la promesa de Dios, la tierra que Dios nos está dando, ustedes vengan con nosotros y peleen con nosotros. Es decir, ustedes ya van a tener su lugar, ya van a estar tranquilos con sus casas ya construidas, con sus borreguitos, sus vacas y todos muy felices comiendo pasto verde, pero nosotros no tenemos todavía nuestra posesión, todavía no llegamos a nuestro lugar de reposo. Y como que no se vale, bueno, en otras palabras, que ustedes se queden aquí muy a gusto. Entonces, si ustedes prometen pelear con nosotros, órale, se quedan de este lado. Entonces, la tribu de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés dicen: sí, hacemos ese compromiso. Cuando llegue el momento de ir a la batalla, nosotros iremos con ustedes y pelearemos con ustedes para que ustedes conquisten su propia tierra.
De eso se trata el tema de hoy. La buena batalla de la fe no se pelea solos. ¿Sí me escuchó? La batalla de la fe requiere de la ayuda de nuestros hermanos. Es parte del plan de Dios. Tú no podrás pelear la buena batalla de la fe solo. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién devora primero? A los apartados de la mano, a los rezagados, a los necios, a los que dicen, yo acá solito, Dios y yo. Aguas con ese pensamiento, hermano. Si usted ha pensado eso, aguas, porque eso no es bíblico. Si fuera bíblico, Dios, escúcheme bien, si fuera bíblico que usted podría hacerlo solito, Dios no hubiera creado la iglesia. Pero Dios creó algo que usted y yo conocemos como la iglesia, que es esto, que es un grupo de hermanos creyentes que creemos en el mismo Dios, perseguimos lo mismo, vamos tras el mismo Dios, y que la Biblia habla de esto muchísimo. La buena batalla de la fe necesita de tu hermano y necesita de ti. En otras palabras, nos necesitamos unos a otros. Por eso no estoy criticando, voy a decir esto con mucho cuidado, pero las religiones que han creado lugares como monasterios y lugares apartados no son nada bíblicos. Se torcieron pensando que nos vamos a apartar para santificarnos más, para vivir nuestra fe mejor, Lo único que hicieron fue aislarse, apartarse y no caminar en lo que realmente Dios quiere. Porque Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? O sea, no los estoy enviando como ovejas encerraditas en su burbuja de cristal para que sean felices. No. Ya empecé a gritar, ¿verdad? Es que me emociono. Esto, en estos tiempos y en los que vienen, por favor escuche, es bien importante. Cada vez más y más el diablo va a querer separar y separar y separar a la iglesia. De hecho, el dicho mundano dice, divide y vivirás. Pero dije, no, es que ese dicho sale de la Biblia. Porque dice la Biblia que una casa dividida contra sí mismo no prospera. Entonces, a veces dices, no, yo no voy a dejar de creer en Cristo. Por ejemplo, cuando decimos, yo no voy a retroceder, que fue el primer punto. Yo voy a seguir siendo creyente, cristiano, pero Dios y yo con la iglesia no quiero nada. Ese pensamiento no proviene del Señor. Nunca es la voluntad de Dios, jamás. Mire, la iglesia Dios la compara o es la novia, la esposa, la prometida de Jesucristo. Entonces, decir, Dios, yo te amo mucho, tú eres todo para mí, Jesucristo, pero con tu iglesia no quiero nada. Es como de si yo le dijera a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú me caes re bien, mano, pero a tu esposa yo no la aguanto. No es cierto, ¿eh? ¿Qué sentirías, mano? O sea, imagínate, Adriel, ¿sabes qué, Adriel? Tú eres buenísima onda, mano, pero con Gaby no, yo pinto mi raya. O sea, yo con Gaby, o sea, a ningún marido le agrada eso. Si tú dices que eres mi amigo, por lo menos acepta a mi esposa. O sea, si no puedes ser por lo menos, porque es mi esposa. La iglesia es la novia de Cristo. Y tú no puedes decir que lo amas a Él, pero que te cae gorda la iglesia.
Porque ¿sabes qué? La iglesia es tan amada por Él que dio su vida por ella. Entonces, para caminar el camino de la fe, para pelear la buena batalla de la fe, necesitamos de nuestros hermanos. Mira, esta historia, vamos a leer algunas partes de esta historia que le estoy diciendo, de cuando la tribu de Rubén y de Gad dicen que se quedan. Vamos a leer algunas partes ahí en el libro de Números, que fue cuando sucedió esto. Váyase conmigo para allá. Números capítulo 32. ¿Está por ahí? Lo espero tantito. Números es de los primeros libros de la Biblia, así que no vaya al final, es al principio. Números, este libro se llama Números porque se hicieron censos. Si usted lee este libro va a encontrarse un montón de nombres. ¿Ya está por allá? Números capítulo 32. Mire, vamos a leer desde el versículo 6. Ya pasó lo que les dije, ¿no? Dice: Moisés les respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, las dos tribus: ¿se irán sus hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? O sea, como espérense, no. Dice: ¿y por qué desaniman, escuche bien, a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Y qué sucedió? La ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos o completos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, que Cereseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí ahora ustedes han sucedido en su lugar, o sea, de vuestros padres. Dice: prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si se vuelven de en pos de él, él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y destruirán a todo este pueblo. Fíjese qué fuerte. Entonces ellos vinieron a Moisés y le dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia, diga conmigo, con diligencia, delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelantaremos, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacen así, si se disponen, digan conmigo, si se disponen para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasaréis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego se volverán y serán libres. ¿De qué? De culpa. Qué interesante. Para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacen, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Wow. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que han declarado vuestra boca.
Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Fíjese, está fuerte el asunto. ¿Por qué está tan fuerte? O sea, está diciendo Moisés: miren, si ustedes se quedan acá y no van con nosotros a pelear la guerra para conquistar la tierra de sus hermanos, ustedes van a pecar. Ustedes estarán provocando a Dios. Imagínense, están provocando a Dios de tal manera que Él los va a regresar al desierto. No más preste atención en la importancia que Dios le da a trabajar con nuestros hermanos para que cada uno conquiste su destino en Dios. Esto no se trata de yo y Dios. Esto no es de que yo me rasco con mis propias uñas. No, Señor. No es el plan de Dios. Esto a lo mejor usted lo puede hacer en una competencia olímpica. Ahí sí es tú y tú. Pero esto no es una competencia. Esto no es se trata de ti. Tú no eres el rollo. Esto se trata de Dios. Y Dios quiere que cada uno tenga su destino, su tierra prometida. Pero Dios mismo sabe que no es posible hacerlo solos. Esto a mí me puso a pensar muchísimo, porque yo veo eso, cómo el enemigo nos quiere aislar. Y hermanos, tenemos que luchar por evitar eso. Ok, ahorita no podemos hacer las cosas como antes, y a lo mejor yo no sé si lo puedo. Ya eso no, acuérdese que ya no vamos a estar pensando en eso. Pero lo que sí tenemos que pensar, escúcheme bien por favor, es en buscar y buscar respuestas. ¿Para qué? Para mantenernos conectados unos con otros. Y eso es un trabajo en equipo, hermanos. Yo no puedo obligarlo a usted a mantenerse conectado si usted no quiere. Yo a veces empiezo a buscar a algunas personas y al principio andan felices, pero después como que ya los empiezo a sentir como que los incomodo, entonces los dejo de buscar. Porque yo no puedo obligar a nadie a participar si no quiere. Pero yo nomás le digo, si usted se comienza a aislar, yo temo por usted, pero no le puedo obligar. Tengo que ser responsable. Si yo me aíslo, empiezo a enfriar, aunque diga que no, hermano. O sea, tengo más de 20 años en este asunto y lo he visto una y otra vez. Se empiezan a aislar y al rato andan bien fríos, con un montón de ideas bien raras, andan con rollos que no tienen nada que ver con Dios. ¿Todo por qué? Porque se aislan, porque piensan que no necesitan de sus hermanos. Solo lea el libro de los Hechos. Es más, vamos a leerlo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Déjeme ver si es el 2 o el 4. Espéreme. Hechos 2. El tema de hoy es: no se puede pelear la batalla de la fe solos. No se puede. Nos necesitamos. Hechos capítulo 2, ¿ya está por allá? ¿Ya está por allá? Hechos 2. Mire, vamos a leer versículo 42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿cómo? Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿quiénes hacían esto? Los que dicen el versículo anterior. Fíjese, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? O sea, ni siquiera fueron 3,000, dice como 3,000. Como 3,000. Solo use la imaginación. Imagínense que de repente somos 3,000 aquí.
Para empezar, no cabemos. Es en serio, hermanos. ¿Cómo logramos mantenernos conectados 3,000 personas? Se requiere de una mega organización, pero no solo organización. Por favor, escúcheme. Se requiere de disposición. Porque yo puedo tener una mega organización, pero si no quiero. Y eso es lo que sucede. Andamos inventando. Traiga a sus niños en la tarde, porque nos preocupan los niños. ¿Y quién viene? 5, 15, 9. Y uno acá todo frustrado, porque no tiene idea de todo lo que se hizo. Juntas, digo, porque yo me las he hecho, aunque no estoy ahí, pero yo estoy ahí recetándomelas. Juntas, gastos, hacer, volver, dejar de hacer cosas por hacer otras, regresar, quedarnos. ¿Por qué hacemos eso, hermano? Porque nos importan sus niños. Mire, los míos ya están grandes. Si yo me pongo egoísta, yo digo, los míos ya están grandes, ya pasaron esa etapa. Pero no, me importan sus niños. ¿Por qué me importan? Porque si no los seguimos instruyendo en el camino de la fe, el día de mañana no van a querer continuar. ¿Y quién cree que va a llevar la cargota? Usted. Los jóvenes igual. Andamos buscando, hermanos, la manera de pelear la batalla junto con usted. Me importan sus jóvenes, sus adolescentes. Por eso estamos buscando. Vamos a hacer el evento de bendición de varones. ¿Y con qué objetivo? ¿Qué gano yo? ¿Sabe qué gano? La bendición de sus hijos. El que usted integre a sus hijos a la iglesia. ¿Por qué me importa eso? ¿Porque quiero tener mi... No, hermanos, porque yo sé que si sus jóvenes empiezan a alejar, el día de mañana usted no los va a poder traer. O sea, lo he visto una y otra y otra y otra vez. Y después ahí andan sufriendo los padres, llorando, suplicando o esperando años hasta que Dios quebrante esos muchachos para que regresen. Hermanos, eso se puede evitar. ¿Y sabe cómo se evita? Permanezca unido. Vamos a pelear juntos. Ese es el pensamiento de Dios en todas estas líneas. O sea, bien habían podido dicho a los de Rubén y a los, está bien, ustedes ahí quédense, a fin que acá somos 10 tribus, podemos hacerla. O, escuche bien lo que le voy a decir. O Dios está con nosotros como está con ustedes. Con Dios y nosotros podemos. Digo, ¿sí o no? Pero ¿por qué Dios hizo que forzosamente dejaran ya sus casas que tenían acá ya muy bonitas y se vinieran a pelear con sus hermanos? Porque eso es lo que Dios quiere. No se trata de que usted esté bien cómodo y feliz. Se trata de que caminemos juntos en el camino de la fe. Si usted me agarra la onda, pero la cosa es que yo no lo puedo obligar. Hermano, es en serio, sí nos aflige saber de muchos hermanos, no solo de esta congregación, de otras que andan desbalagados por causa de todo lo que está pasando, porque no se pueden reunir. O sea, tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio de gente que sabíamos que estaba bien encendida con Dios y que ahorita están fríos. Dice aquí, perseveraban. O sea, no se reunían de vez en cuando. Ay, cada mes. Ay, cuando hay un evento. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Nosotros tenemos que pelear, y cuando digo nosotros me refiero a usted y a mí, todos.
juntos. Ahora, la batalla de la fe se pelea con otros. La indiferencia en la iglesia, escúcheme bien, la indiferencia en la iglesia no es permitida. La Biblia dice somos un cuerpo. La Biblia dice llora con los que lloran, ríete con los que se ríen. Si uno miembro del cuerpo se duele, tú duélete con ellos. La indiferencia no es permitida entre nosotros. Entonces, mire, ¿cómo podemos ayudar? Voy a decir esto en los 15 minutos que me quedan. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros hermanos obtengan su tierra prometida? Porque de eso se trata, pelear juntos. Juntos, no unos con otros, no, porque eso es lo peor, sino pelear juntos hasta que conquistes. Y qué satisfactorio es ver cuando ves a tus hermanos que conquistan. ¿Cuántos han experimentado eso? O sea, que tú dices, wow, estuvimos orando juntos, estuvimos luchando juntos y conquistaste. ¿Sabes? Es una de las satisfacciones más hermosas que usted y yo podemos vivir. Esa es la parte que me encanta de ser pastor. Esa parte me encanta. Ver cómo mis hermanos, los voy viendo, cómo conquistan. Pero también me duele cuando algunos se caen, y cuando algunos se quedan en el camino, y cuando algunos retroceden. Pero esto no es trabajo del pastor. Estamos leyendo juntos, juntos. Entonces vamos a ver, mire, 3 cosas. ¿Cómo pelear la buena batalla de la fe juntos? Número 1, ayúdale a tu hermano en sus necesidades. Número 1, ayudándonos en nuestras necesidades. El cristianismo se vive en comunidad. Dígalo conmigo, el cristianismo se vive en comunidad. El cristianismo está diseñado para vivirse en comunidad, no para que lo vivas en tu casita solo. Hay necesidades, usted y yo tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y yo lucho con usted, ayudándole en esas 3 áreas conforme a mis fuerzas. Y usted me ayuda a mí en esas 3 áreas conforme a sus fuerzas. Nos ayudamos unos a otros. Solamente preste atención cuántas veces la Biblia dice unos a otros. Una de las cosas, me quebranto porque sé que es del Espíritu Santo, pero una de las cosas que hace que la gente o se vaya o se quede, ¿sabe qué es? Precisamente eso, la integración. Cuando alguien logra integrarse, es más seguro que permanezca. Pero cuando alguien no logra integrarse, le va a ser más difícil permanecer. Pero el punto con la integrada es que es un trabajo en equipo. No nos culpe solo a nosotros, no culpe a los servidores, es un trabajo en equipo. Y créame, hacemos lo que podemos. Yo sé que podemos hacer más por ir logrando esto. Hace poco, mis 2 hijos varones cumplen años en este mes. Y cuando Fabricio cumplió, pues hizo ahí una comidita, le invitó a quien él quiso, pues está bien. Pero mi esposa tiene una habilidad de integrar. Y ella empezó a hacer preguntas, a ver, digan algo de Fabricio. Y había varios chicos ahí. Y de repente una chica dijo: a mí no se me olvida que la primera vez que yo llegué, el primero que me saludó fuiste tú. Yo me quedé así, jírale. Dice, y me sentí bienvenida.
Yo no puedo hacer eso a todo mundo, ni mi esposa. Eso nos toca a todos. Una de las cosas que hizo que yo, Edgar Pacheco, me quedara fue eso. Hace más de 30 años, cuando yo me paré por primera vez a una iglesia, lo que hizo que me quedara fue la amabilidad de la persona que me recibió, que ahorita ya se murió, ya está con Dios. Porque es una necesidad emocional eso. ¿Cuántas veces he escuchado? Nadie me saludó, nadie me peló. Eso duele, pero es trabajo en equipo. Mire, la Biblia habla de necesidades físicas, por ejemplo. Necesidades físicas es ayudar a suplir incluso alimento a veces. Gracias a Dios que esto no es muy común, porque pues eso significaría que hay demasiada crisis, pero sí ha habido y sigue habiendo situaciones donde hermanos se quedan o sin trabajo o por causa de la enfermedad no pueden trabajar y necesitan una despensa. Me encanta el grupo de intercesión, las hermanas escuderas. Yo aquí voy a decir cosas porque aunque no les pedí permiso, pero parte de lo que ellas hacen es que precisamente van juntando un fondito entre ellos, entre su propio ministerio, para eso. Para cuando alguno de los hermanos del grupo de intercesión tiene necesidad, le llevan despensa o le dan una ofrenda. Eso es pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes por qué? Porque eso te hace saber que Dios verdaderamente está contigo. Dios a mí me ha enseñado esto tantas veces. Cuando alguien que Dios le dice ve y dale, o ve y ayúdale, y vienen, solo me hace saber que Dios no se ha olvidado de mí. Es pelear la buena batalla. Y mi fe, acaba de pasarme una persona que no está aquí en esta ciudad, y le dije por mensaje, le dije, no sabes cuántas veces Dios te ha usado para recordarme que está conmigo en cosas pequeñas. Eso es pelear la buena batalla de la fe, pero se necesita a otros. Y la Biblia habla de eso. O sea, solo le voy a dar la cita bíblica porque no hay mucho tiempo de leer, pero Santiago capítulo 2 versículo 14 y 15 dice esto: mira, ¿de qué sirve la fe sin obras? Eso dice ahí. Dice, ¿de qué sirve que tienes fe y no tienes obra? Si tú ves a tu hermano tener necesidad y no le das, eso no es fe. Eso es la iglesia, hermanos. Así debemos pelear la buena batalla. Ahora, pero ¿qué sucede? Que a veces no hacemos esto o porque somos indiferentes o porque no estamos conectados, y uno ni se entera. Pero si estamos conectados, por eso hemos intentado crear grupos. Ahorita no podemos tener grupos en casa, lo que teníamos tiempo en hogar. ¿Cómo hace falta eso? Porque es muy bíblico. Pero ahorita por lo menos los grupos en WhatsApp. Si usted no está en ningún grupo de WhatsApp, pida que lo añadan, porque mínimo ahí puede decir, hey, auxilio, me estoy muriendo, y alguien orará por ti. Mínimo eso. Si no podemos hacer ahorita mucho más, por lo menos eso. A mí me encantó que en estos días se me ocurrió, sin previo aviso, simplemente el mero día, 6 de la mañana, me levanto, digo, voy a poner un mensaje en el grupo de varones, a ver quién quiere orar ahorita conmigo. Dije, voy a hacer este experimento. Y lo puse ahí, ¿quién quiere orar conmigo ahorita? Por Zoom. Dije, a ver qué pasa. Víctor y yo oramos. Rápido me contestó.
Y solo él y yo. Era de Dios. Bueno, yo así lo sentí. Fue un tiempo muy padre. Oramos. ¿Sabe? Esto es la iglesia. Pero si usted está resentido, enojado, porque, hermano, tiene que resolver eso en su corazón. No puedes pelear la buena batalla de la fe solo o sola. No puedes. También hay necesidades, obviamente, emocionales, como lo dije. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 habla de esto, se lo leo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Creo que sí le conté, pero el pastor de San Jeronimito que me llamó me dijo: pastor, es que así ya sabe, con esta persona que perdió a su hermana y estoy muy atribulado. Él no es cristiano, pero me ha ayudado mucho y me dice que quiere venir a visitarme, pero yo no sé qué decirle. Así me mandó un mensaje. O sea, el pastor, imagínense, ¿qué le digo? Yo le dije: mira, hay cosas en donde solamente tienes tú que escuchar. O sea, lo que le está pasando a esa persona es una tragedia. No hay palabras. Yo no entiendo todo lo que hace Dios, pero si tú por lo menos lo escuchas y tratas de ser empático, no te muestres súper sabiondo, súper espiritual, no te muestres el que todos los... No, muéstrate humano, llora con los que llora, camina con él, acompáñalo. Solo haz eso. Qué bendición es contar con alguien. Y qué tristeza es saber que nadie me peló. Yo digo, eso no está bien. A veces conmigo se han quejado: es que pastor, yo me enfermé y nadie me peló. Y yo lo primero que les digo: ¿y le avisaste a alguien? No. Entonces, yo no soy adivino. A veces Dios me revela cosas, pero a veces está esperando que uno también agarre el teléfono. Necesidades emocionales. Mire, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el gran Pablo, en sus cartas pastorales, todas las cartas que escribió, menciona por lo menos a 70 personas. Estamos hablando del apóstol Pablo, por lo menos a 70 personas que le ayudaron. Y fulano y mengano es más, quiero que leamos, nada más para que se dé cuenta, ahí en Efesios. Espéreme que ya perdí la cita. Ahorita la encuentro. No, perdón, es Romanos capítulo 16. Solo es un ejemplo de esto que le estoy diciendo. Romanos capítulo 16. El apóstol Pablo, el que podría decir: ay, él tiene la unción para resucitar muertos, tiene la unción para dejar ciego a un hombre, tiene la unción para predicar, tiene la unción. Sí, pero sigue siendo hombre y tenía necesidades emocionales y necesidades físicas. Y fíjese aquí Romanos capítulo 16, ¿ya llegó? Fíjese nada más, leamos versículo 1, Romanos 16, 1 dice: les recomiendo, qué hermoso, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, bendita Febe, ¿no? La cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado ¿a cuántos? A muchos. ¿Y a quién más? Y a mí mismo. Dice: saluden también a Priscila
y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Ellos qué hicieron, hermano? Expusieron su vida por mí. ¡Wow! A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias. O sea, hermano, imagínense qué buena fama, tanto de Febe como de Priscila y de Aquila, que el apóstol Pablo los recomendaba. Wow, mira, viene Carlitos, ayúdenlo porque este cuate es un varón de Dios, ha ayudado. O sea, qué buena fama. Y qué mala fama que digan, no, este cuate ni se involucra, ni nos pela, ni participa, ni hace nada. Dios quiere que esa nube de testigos que está en el cielo vea que tú estás integrado y que ayudas. Al apóstol Pablo, entonces, ayúdanos a sus necesidades. También puedes ayudar a cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo ayudas en sus necesidades? Pero también puedes ayudar. Sí, ¿sabías eso? Que tú puedes ayudar a que otros cumplan el propósito de Dios. Hermano, si te cae el 20 en eso, es increíble. Dices, ¿cómo yo puedo ayudarle a alguien a cumplir el propósito de Dios? Uy, hermano, simplemente orando. ¿Es en serio? Si tú ves que alguien, ves a esta señorita, dices, ella tiene un propósito de Dios, y tú dices, yo veo que tiene un llamado, y tú sabes eso, y tú intercedes por ella en el secreto. ¿Sabías que tú la estás ayudando? Y no tienes que anunciar en el Facebook. Pero eso es caminar el camino de la fe. Tú puedes ayudar a esta otra señorita. Dice, tiene un llamado y se va a ir de misionera. Yo no solamente voy a orar por ella, le voy a dar una ofrenda. Sí, amén. Hermano, de hecho hace poco una hermana, porque es hermana en Cristo, aunque no ha podido congregarse por su edad y enfermedades, mi esposa fue a orar por ella a su casa. Y yo ni me acordaba de eso, pero las mujeres tienen buena memoria. Ella le dijo, hermana, usted no puede desmayar. Así le dijo, porque Dios la ha usado para bendecir a muchos, y entre ellos está mi esposo. Dice, usted no se me olvida que un día usted le dio tal cantidad porque Dios se lo puso en su corazón, porque mi esposo tenía que ir de misiones y le faltaba tanto, y Dios se lo dio, y usted lo obedeció, y usted se lo dio, y usted ayudó a que fuera y cumpliera el propósito de Dios. La hermana te dice, sí, es cierto. En la Biblia vemos, por ejemplo, a Bernabé, cómo ayudó a Pablo a cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo está eso? Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y Saulo perseguía a los cristianos. Entonces los cristianos le tenían miedo, obviamente, pero Dios se topa con él, lo tira, lo deja ciego. Se lo llevan a casa de un tal Judas, y ahí estando ayunando, ciego, primero Dios le dice a Ananías, oye Ananías, en una visión, Ananías, ve y ora por Pablo. ¿Por él? Pero si este cuate nos persigue. Ahí ya primero usó a Ananías. Dice, ve porque yo te estoy mandando. Entonces va él, Ananías obedece, le impone manos a Pablo, se le caen como escamas de los ojos y recobra la vista. Ananías ayudó a Pablo. Entonces Pablo se levanta bien lleno de fe y bien lleno del poder de Dios y empieza a predicar. Pero dice que los cristianos le tenían miedo y le huían, pensaban que estaba fingiendo. Dice, este se finge como uno de nosotros para luego atraparnos. Y dice que nadie se quería juntar con él.
Pero ¿qué hizo el tal Bernabé? Dice que ahora, Bernabé no era cualquier persona. Bernabé era una persona conocida en la iglesia. Entonces, como era conocida, tenía buena reputación, Bernabé agarra a Pablo y lo trae. Entonces, cuando los cristianos ven a Bernabé y a Pablo juntos, como que ya dicen, y Bernabé le dice, confíen en él. Este solo acto ayudó a que Pablo cumpliera su propósito. Todos podemos ayudarnos unos a otros a pelear la buena batalla de la fe. Y no pienses que estoy muy chiquita o que yo soy viejito. No. Ay, ya se me acabó el tiempo, pero la Biblia habla de dones. O sea, yo podría hablar esto mucho más rato. Dice que Dios repartió dones a cada uno conforme Él quiso. Y ¿sabes qué? Yo no tengo todos los dones. Yo necesito de los dones que tú tienes. Y tú necesitas el don que yo tengo. Si Dios hubiera querido que cada quien se arreglara la vida solito, pues te pongo todos los dones y tú arréglatela. Pero no, hermanos. Somos un cuerpo, muchos miembros, y todos nos necesitamos unos a otros. Así que por favor, si tú tienes algo contra la iglesia o contra algún hermano, resuélvelo en tu corazón lo más pronto posible. Perdona, porque esa es la instrucción de Dios. Perdona, ya suelta el asunto lo más rápido posible y comienza a ayudar al que Dios te ponga, porque ¿sabes qué? Dios te va a poner a alguien en tu camino, te lo aseguro. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo pelear la buena batalla de la fe? No se puede solos. Nos necesitamos unos a otros. No deje de congregarse, por favor. No se enfríe, no permita que el diablo lo aísle. Señor, yo ruego por cada uno de los presentes. Son tuyos. Y tú eres Dios. Y tu espíritu es el que los puede convencer. Yo no, pero tú sí. Y ayúdanos a entender que nos necesitamos, pero que cada uno de nosotros coopere. Así como leímos que los rubenitas y los galaditas estuvieron dispuestos a pelear con sus hermanos, que así estemos nosotros dispuestos a pelear con nuestros hermanos, porque esa es tu voluntad y eso es parte de ser cristianos. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia y por la vida de cada uno de los que está aquí, que se mantiene conectados unos con otros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias.